Bueno, pues comenzamos estas pláticas que nos van a acompañar durante estos primeros días de la Semana Santa. Y cuando me disponía a ver los temas que podíamos tratar en ellos, lógicamente centrado en lo que vamos a vivir y que la Iglesia nos invita a meditar, pues centrarnos en la pasión del Señor. El año pasado lo hicimos con esa introducción del Padre Luis de la Puente, ayudándonos a considerar y cómo debíamos meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, dándonos reglas concretas, sencillas, para ir meditando cada paso, cada momento de la vida, pero sobre todo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para estos días he decidido tratar los diferentes juicios por los que pasa nuestro Señor Jesucristo. Es un aspecto muy legal, pero muy interesante también, porque en el trasfondo está toda la historia de Israel, en el trasfondo está la sociedad del tiempo de Jesús y del mundo, y en definitiva está el hombre, porque en el derecho al final quien está detrás son las personas. Me siento lógicamente profanando este ámbito debido a dos de las personas que estáis aquí, que sabéis mucho de derecho en ese sentido, ¿no? Pero no me voy a poner en la parte simplemente legal, sino vamos a meditar esos pasos y a ver lo que nos ayudan a nosotros espiritualmente para nuestra meditación de la pasión. Sin entrar en cuestiones de exégesis bíblica, ni en disputas, vamos a decir, de los entendidos, podemos ver en los 4 relatos de la Pasión, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y la Pasión según San Juan, que nuestro Señor Jesucristo se ha de presentar ante 4 jueces que emitirán o intervendrán en su condena. El primero será Anás, después Caifás, ambos apellidados llamados sumos sacerdotes. Ya explicaremos un poquito la situación que se estaba dando. 2 tribunales religiosos, el de Anás por una parte y de Caifás como presidente del Sanedrín y sumo sacerdote en ejercicio, y 2 tribunales civiles, el de Poncio Pilatos, procurador de Judea, y Herodes, que era rey de Galilea. Ante esos 4 señores, ante esos 4 jueces, tendrá que presentarse nuestro Señor Jesucristo, y lo hará 6 veces. Una de ellas, la primera, ante Anás. Una vez prendido en el huerto de los Olivos, los soldados lo llevan directamente a la casa de Anás, llamado así sumo sacerdote, pero que en realidad era el suegro del que estaba ejerciendo el sumo sacerdocio en Israel. Una vez interrogado por Anás, éste lo remite a Caifás, que de noche, con aquellos que eran de su partido, intenta hacerle un juicio a nuestro Señor Jesucristo, un juicio del todo ilegal, por ser en la noche y por no estar presente la mayoría, el quórum necesario del Sanedrín. Cuando canta el gallo al amanecer, se reunirá el Sanedrín. Nuevamente será Caifás el que presida ese juicio, esa reunión. Y ya sentenciado a muerte nuestro Señor Jesucristo por blasfemo, será llevado ante Poncio Pilato. Ahí estarán las acusaciones, ahí estarán los intentos de Poncio Pilato para librar a nuestro Señor de la condena, pues él ve en Jesús un hombre justo, del que no veía pecado ni delito, y lo remite como un acto de quererse sacar el muerto de encima, lo remite a Herodes, rey de Galilea. Jesús era galileo y por tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes. Este no hará más que mofarse del Señor. Después de interrogarle, de preguntarle, dice el Evangelio que Jesús callaba, no respondía nada. Se burlará de él, le pondrá esa túnica blanca y finalmente lo remitirá nuevamente a Pilato. A Pilato, que se lavará nuevamente las manos y hará
que será el mismo pueblo, la multitud, la muchedumbre, los que ejecuten a Jesús con esa elección, pospuesto a Barrabás, ¿no? ¿A quién queréis que os suelte? Y el pueblo gritará a Barrabás y a Jesús: crucifícale, crucifícale. Bien, estos son los juicios por los que tendrá que pasar nuestro Señor, los interrogatorios, y estos serán sus jueces: Anás, Caifás, Pilatos y Herodes. Es hermosa la aplicación que hace el padre Luis de la Puente de estos juicios. Y leo: en estos 4 tribunales y concilios fue Cristo nuestro Señor presentado y despreciado ignominiosamente, de suerte que a sus desprecios concurrieron todas las personas de Jerusalén más calificadas en letras, en religión, en justicia y en grandeza. Y esto es hermosísimo. Y el que era sapientísimo, maestro de todas las cosas, de todas las ciencias, quiso ser despreciado de los sabios y profesores de ellas. Y el que era el sumo sacerdote y dechado de toda religión, fue despreciado de los sacerdotes de sus tiempos y de los que profesaban santidad. Y el que era justísimo juez de vivos y muertos, fue escarnecido de los jueces y ministros de justicia. Y el que era rey de reyes y señor de señores, fue despreciado de los reyes y cortesanos y de sus ejércitos, sin otra muchedumbre del pueblo que concurrió a estos desprecios, queriéndolo así su divina majestad, para darnos ejemplo de humildad y paciencia, y para consuelo de los que fueren despreciados en este mundo. Hermosísimo esta aplicación que hace el padre Luis de la Puente. El que era sapientísimo maestro fue despreciado, juzgado por los que eran los sabios de su tiempo. El que era el sumo y eterno sacerdote, por los sacerdotes de su tiempo y aquellos que debían vivir la santidad. El que es justísimo juez de vivos y muertos, por los jueces y señores de este mundo. Y el que era rey de reyes y señor de señores, fue despreciado de los reyes y de los cortesanos. Bien, vamos a centrarnos ante este primer juicio, el juicio de Anás, cuando Jesús, inmediatamente después de ser prendido, es llevado a la casa de Anás. Leemos en el Evangelio de San Juan, que lo relata con mucho detalle. Juan 18, versículo 12. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, y yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás,
sumo sacerdote. Bien, preguntémonos quién era este Anás. Anás fue sumo sacerdote, hijo de Set. Sucedió en el sumo sacerdocio a Joazar, nombrado por Quirino, procurador romano, quien había venido a Judea para asistir a la incorporación del territorio de Arquelao a la provincia romana de Siria. Esto lo testifica el historiador judío Flavio Josefo. Como sabéis, desde mediados del siglo II a.C., Roma había invadido la Tierra Santa y pertenecía a sus dominios. Allí, con los procuradores romanos, ejercía Roma su poder. El pueblo judío podía practicar su religión mediante el pago del impuesto. Tenemos todas esas escenas, ¿verdad?, del Evangelio, de los recaudadores de impuestos, de los publicanos, que no ejercían un ministerio de recaudación para el propio pueblo, sino que eran, en este sentido, lacayos del Imperio de Roma. Por eso eran tan vistos y se les asimilaba a los pecadores públicos, porque estaban, vamos a decir, al servicio del poder imperial que estaba dominando y privando de la libertad al pueblo de Israel. Bien, pues el emperador romano, a través de sus procuradores, se había dado el derecho de nombrar al sumo sacerdote. El cargo del sumo sacerdote en Israel era un cargo vitalicio, duraba toda la vida hasta la muerte. Pero, como vemos en Anás, que después le suceden varios de sus hijos, incluso un nieto suyo, este que era su yerno, Caifás, vemos que en Roma utilizaban la política de nombrar para marcar la autoridad, ¿no? Cuántas veces pues se da esto en la vida cotidiana, ¿verdad? De aquellos que quieren ostentar su autoridad, pues marcando y señalando y eligiendo a capricho, ¿no? Sin respetar las normas de la tradición, sin respetar las costumbres inveteradas de los pueblos, de las naciones, de las diferentes realidades. Esto se repite en la historia humana tantísimas veces, ¿no? Porque aquellos que ostentan el poder no tienen otro miedo que el de perderlo, ¿no? Entonces, el Imperio Romano, a través de este procurador, nombraba a los sumos sacerdotes del pueblo. Esto era muy ofensivo para los israelitas, porque para ellos el sumo sacerdote representaba la autoridad divina en medio del pueblo. Una vez que habían perdido al rey, que la dinastía de David ya no podía ejercer el gobierno del pueblo, lógicamente el sumo sacerdote, como autoridad máxima del templo, era también la autoridad, vamos a decir, política internamente de aquel pueblo. Que éste fuera impuesto por la autoridad romana era algo que ellos detestaban, les rechinaba, les repugnaba. Bien, el procurador Valerio Grato en el año 15 lo depone a Anás. Y después de esta deposición, habrá varias sucesiones rápidas de varios de los miembros de su familia. Vemos como la familia de Anás tiene el dominio del sumo sacerdocio y están siempre ahí su familia, ¿no? Anás era del partido de los saduceos. Y esto pues nos lleva también a considerar pues esa división que había en la sociedad judía del tiempo y que aparece también presente en los evangelios. La mayoría del pueblo, la gente más sencilla, pero también aquellos de la parte de los escribas, de los estudiosos de la ley, eran fariseos. Tenemos una cierta connotación negativa de los fariseos con respecto pues a esas conversaciones que el Señor mantiene con ellos, muchas veces controversias con respecto a la vivencia de la ley de Dios, ¿no? Y cómo ellos mismos, con esas tradiciones que se habían transmitido unos a otros y esas interpretaciones de la ley, muchas veces hacían pasar, ¿no?, lo importante como algo pequeño y lo pequeño lo hacían como algo de demasiada importancia, ¿no? La mayoría del pueblo podíamos decir que era o fariseo o por lo menos partidario de los fariseos.
Estos atendían mucho a las cuestiones relativas a la ley de Dios y con ello a la pureza ritual. Vemos toda esa controversia con el Señor también por el tema de la purificación de los discípulos, de comer con los pecadores, de tratar con ellos, etcétera, etcétera. Los fariseos valoraban, lógicamente, la Torá, el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Era la ley que Dios había dado a su pueblo. Pero se había formado también una Torá oral, una ley oral que no estaba escrita, pero de tradición rabínica, que llevaba pues a concretar, vamos a decir, esos casos en los que había que cumplir la ley y que la Torá escrita no determinaba expresamente, ¿no? Y ahí tenemos pues la cuestión de los pasos, la cuestión de las purificaciones, esos tantísimos preceptos que el pueblo judío, en concreto el grupo de los fariseos, practicaba y que muchas veces pues les hacía casi la vida imposible, porque estaban con una obsesión por esa ley que no era realmente lo que Dios les pedía. Hay un segundo grupo que sale de estos fariseos y es los que se llaman los celotes, que como la misma palabra expresa, eran hombres celosos, ¿no?, por la casa de Dios y la gloria de Dios. Pero los celotes, aparte de tener esta idea religiosa de los fariseos, tenían una connotación muy política. Detestaban el poder de Roma. Era como una profanación de su tierra, de la Tierra Santa. Era como un ataque a las tradiciones y a la condición sagrada del pueblo de Israel. Recordemos pues también todos esos textos que hablan de cómo Israel es el pueblo consagrado, elegido por Dios nuestro Señor, un pueblo santo. Pues los celotes, con todo esto, lo que pretendían era también una acción política en contra del Imperio Romano, que estaba, en este caso, gobernando la Tierra Santa. El segundo grupo en importancia son los saduceos, al que pertenece nuestro juez Anás, este sumo sacerdote Anás. ¿Quiénes formaban parte del grupo de los saduceos? Pues normalmente eran las personas de la alta sociedad judía, miembros de familias sacerdotales, cultos, ricos y aristócratas. De entre ellos había salido desde el inicio de la ocupación romana los sumos sacerdotes, que en este momento eran los representantes judíos ante el poder imperial. Hacían una interpretación de la Torá muy sobria, muy básica, sin detenerse mucho, sin profundizar mucho más que en la letra, sin caer en las numerosas cuestiones casuísticas de los fariseos y por tanto también entrando en conflicto con ellos por este tema de la tradición oral y de todas estas prescripciones mínimas que ellos habían recibido de tradición rabínica. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían ni en la resurrección, ni que había vida después de la muerte, no compartían tampoco sus esperanzas escatológicas, tampoco creían en la existencia de los ángeles. Estos saduceos, por ser de esta clase alta, por ser también, vamos a decir, aduladores del poder imperial para ganar el favor propio, pues no gozaban mucho de la estima del pueblo sencillo y tampoco, lógicamente, de los fariseos. El tener que ejercer el poder político y religioso, vamos a decir, comprado a la autoridad imperial, pues lógicamente los hacía muchas veces detestables a la gente sencilla. Hay un cuarto grupo, que es mínimo, que es el grupo de los esenios. Este grupo de los esenios rechaza el culto que se realiza en el templo de Jerusalén, está totalmente profanado, se ha desvirtuado y por tanto hablan de un culto espiritual que se da en un templo espiritual de la propia alma, del propio corazón, y por tanto esta gente más espiritual, vamos a decir más mística, se retira a los desiertos, a una vida comunitaria mucho más ascética, mucho más mística, mucho más espiritual. Este grupo de los esenios se ha conocido más profundamente a partir del descubrimiento en el siglo pasado de las cuevas, de las grutas de Qumran en la tierra de Israel, al lado del Mar Muerto. Allí por varios momentos habían vivido
comunidades de estos esenios. No vamos a entrar, pero esta gente pues regía sus fiestas y tenía un calendario propio que también aparecerá y estará presente en los evangelios. Bien, vamos a detenernos con Anás, razón de su influencia. En primer lugar, había ejercido el sumo sacerdocio durante 9 años, desde el año 6 al año 15 antes de Cristo. Y por ello era el personaje más influyente y activo del Sanedrín. Sin duda alguna había sido un personaje importante en la Jerusalén y en el Israel de aquel tiempo. Había ejercido la autoridad máxima para los israelitas, ser sumo sacerdote. Era el jefe del Sanedrín y era el que ofrecía, vamos a decir, el culto en el templo como jefe, ¿no? Como principal. Le suceden 5 de sus hijos y 1 de sus nietos. Caifás era yerno suyo y este Caifás era el sumo sacerdote en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, durante su vida pública y en el momento de la pasión. Dominaba, por tanto, el poder religioso desde el punto de vista del sumo sacerdocio. Poder religioso y también un poder político que materialmente ejercía, vamos a decir, el procurador, pero que sin duda alguna la influencia del sumo sacerdocio sobre el pueblo era tremenda, ¿no? Y por tanto convenía que fuese sumiso al procurador y que hubiese buenas relaciones. Anás tenía lo que cualquier judío de su tiempo podía ambicionar: riquezas, honores, prestigio, poder de influencia y estima por parte de Roma. Por otra parte, la gente honrada no le tenía estima. Ya dijimos que por ser del partido de los saduceos, por tener esta parte de ser de la parte alta de la sociedad y vivir en esta abundancia y esta riqueza, por tener este comercio, vamos a decir, este consorcio con el poder político romano, pues lógicamente no gozaba de la estima de la gente. Las familias sacerdotales vivían en el fasto, la vida mundana, el materialismo y la dureza del alma, ¿no? ¿Por qué? Porque era pues esa vida cómoda, en definitiva, ese no podéis servir a Dios y al dinero que dice Jesús en el Evangelio, porque en definitiva endurece el corazón, lo materializa. La familia de Anás se conocía en la sociedad de su tiempo por la avaricia y su perversidad. Se hablaba de que Anás tenía una lengua de víbora porque usaba de la calumnia y de la difamación para derrotar a sus enemigos. Se hicieron famosos también sus manejos comerciales junto al templo. Monopolizó la venta de las palomas y de las tórtolas para los sacrificios. Recordad el episodio de la presentación del Señor en el templo, que toda familia judía debía ofrecer a su hijo primogénito en el templo y rescatarlo mediante la ofrenda de 2 palomas o de 2 tórtolas. Así, Anás fue amasando riquezas por los altos precios de este comercio que él había monopolizado. El Talmud, que es un libro judío de tradición rabínica del siglo III después de Cristo, declara como maldita la casa de Anás, rica y inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. El juicio de los propios judíos hacia Anás y toda su familia es terrible, ¿no? Casa de Anás, rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Bien, por todo esto que hemos visto ya, acerca de Anás, acerca de los saduceos, acerca de aquella sociedad y aquel momento histórico, pues vemos que cómo se va creando, ¿no?, esa animadversión hacia nuestro Señor Jesucristo por parte de Anás, por parte de los miembros de su familia, porque los motivos parecen ser no tan solo religiosos, sino mucho más políticos y económicos. O quizás se disfraza por una causa religiosa
se disfraza estos motivos que están ahí latentes, la parte económica, la parte, vamos a decir, política. Que nuestro Señor Jesucristo hubiese por 2 veces en el templo expulsado a los vendedores, tirado las mesas de los cambistas, era algo que, lógicamente, Anás, con este negocio que tenía allí montado, pues no podría soportar, y con él, pues todos los que se beneficiaban de aquel negocio. La misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. Recordad cuál es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Y en San Lucas mucho más fuerte, ¿no? Porque esa bienaventuranza va contrapuesta con un ay, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ay de vosotros los ricos, ¿no? Vemos cómo las palabras del Señor no eran simplemente algo que agradaba a la multitud, y sobre todo a estas autoridades que se sentían atacadas interiormente en sus vidas, ¿no? La predicación de la virtud de la pobreza y la predicación del Señor en contra de esa riqueza insolidaria, ¿no? Incapaz de dolerse de las necesidades del prójimo. Y también, pues, las verdades religiosas, sobre todo la de la resurrección. Pensemos que el motivo que desenlaza la pasión, que desenlaza esa decisión ya final por parte de los enemigos del Señor de darle muerte, es la resurrección de Lázaro. Muchos, dice el Evangelio, habían creído en él al ver resucitado a Lázaro. Este milagro, el último que el Señor realiza, el último grande, porque después curará también la oreja de Malco, etcétera, ¿no? Pero el último signo, vamos a decir, en el Evangelio de San Juan, es el que hace de gota que colma el vaso en el horror, en la detestación, en la aversión que tenían los sumos sacerdotes, que tenían los príncipes del pueblo contra Jesús nuestro Señor. ¿Por qué fue llevado Jesús a casa de Anás? Prendido Jesús en el huerto de los Olivos por los guardias de los sumos sacerdotes. Esto también es interesante. El poder político, Poncio Pilato, tenía su propio ejército, los soldados romanos. El poder religioso, el templo, tenía también sus propios guardias, su propia policía, vamos a decir. Pues quien prende a Jesús en el huerto de los Olivos es la guardia del templo, aquellos que se dedicaban a vigilar, a mantener el orden dentro del templo de Jerusalén. Lo llevan a casa de Anás. Lo lógico es que lo hubiesen llevado a la casa de Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote. Ya hemos dicho que Anás en el momento de la pasión ya no era el sumo sacerdote, solamente lo era Caifás. Solamente puede haber un sumo sacerdote, aunque en el Evangelio aparecen muchas veces Anás y Caifás unidos como sumos sacerdotes, ¿no? Pero quizás, ¿cuál es la razón, no? Podríamos pensar que a lo mejor fue que Caifás, como sumo sacerdote, presidente del Sanedrín, hubiese dicho, bueno, que lo examine primero mi suegro, que ya tiene experiencia, que sabe de la vida, que sabe cómo tratar estas cosas, y después ya que venga con el Sanedrín reunido y ya le condenamos y se termina esto, ¿no? Sería una explicación válida, no la vamos a rechazar. Pero quizás lo más verosímil, la realidad, es que Anás era realmente el que realizaba de facto, el que ejecutaba, ¿no? Y el que cumplía con esa misión de sumo sacerdote, ¿no? Simplemente que Caifás, su yerno, era pues eso, la marioneta que él puso ahí para, por detrás, ejercer el poder, ¿no? Y esto pues se saca bastante fácil debido a que fueron muchos los que le sucedieron de sus hijos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, como algo muy servil, ¿no? Simplemente era cambiar la figura, que para Roma pareciese que estaba allí ejerciendo el sacerdocio otro distinto a Anás, pero en realidad quien estaba detrás, quien manejaba, quien, vamos a decir, decidía y pensaba y estructuraba, era este Anás, ¿no? Esto lo prueba porque Anás siempre va con el epíteto de sumo sacerdote, ¿no?
Su nombre aparece siempre en los evangelios como sumo sacerdote. Esto corresponde también a la idea del sumo sacerdocio que tenían los judíos, ¿no? Más rancios, vamos a decir, que el sumo sacerdocio era vitalicio. Y serán los romanos los que, para marcar su autoridad, lo hagan temporal, deponiendo y nombrando a su juicio a quienes consideraban. Bien, detengámonos ahora en el interrogatorio. No hay mucho. El Evangelio es escueto. Nos dice: el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Esto fue el motivo, la causa, la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Quiénes eran sus discípulos y qué era lo que enseñaba, ¿no? La respuesta del Señor aclarará, ¿no?, este interés que tenía Anás acerca de la pregunta del Señor, al Señor, ¿no? Vemos como tantas veces en el pueblo de Israel pues habían estos maestros. De hecho, la gente expresaba y decía: este no habla como los otros maestros, ¿no? Jesús habla con autoridad. En Jesús la gente ve un profeta. Repetidamente en el Evangelio se afirma esta distinción y esta peculiaridad, esto que es algo único en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que lo diferenciaba del resto de los maestrillos, vamos a decir, de los rabinos que existían en su tiempo. El interrogatorio no tuvo nada de jurídico, no se reunió el Sanedrín en pleno, sino que simplemente fue como una preparación, como una disposición, aprovechando la situación estresante, vamos a decir, que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Ese momento después del prendimiento, el ser llevado ante la autoridad, etcétera, por si podía sacar alguna causa, alguna cosa por la que acusarle. No hubo testigos, no hubo acusadores. Allí estaba Anás, estaban los guardias, estarían pues los amigotes de Anás que le hacían de corte, ¿no?, alrededor de él, que siempre pues todo este tipo de gente tiene a su alrededor. Y Anás quiere aprovechar la turbación de nuestro Señor para hacer un interrogatorio, para ver si sacaba alguna cosa con la cual podía comprometerle y culpar al Señor. No es nada nuevo. También en el Evangelio, ¿cuántas veces aparecen tentando al Señor, haciéndoles preguntas capciosas para ver qué respondía, ¿no? Leíamos la semana pasada en el Evangelio el tema de la mujer pecadora, ¿no? Hemos encontrado a esta mujer en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices, no? Quieren comprometer a Jesús, quieren comprometer su autoridad, quieren tener algún motivo para condenarle. Y así pues tantas veces, ¿no?, con respecto al tema del impuesto que había que pagar al emperador, y el Señor dará esa lección máxima, ¿no?, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no?, que aparecen en el Evangelio, donde querían, ¿no?, comprometer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la respuesta de Jesús no era la que se esperaba. Estas fueron las palabras del Señor: y yo he hablado abiertamente al mundo. El Señor ha hablado abierta al mundo, no se escondía. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo. Así comenzó el Señor su predicación en la sinagoga de Nazaret, citando al profeta Isaías: el Espíritu de Yahvé está sobre mí, Él me ha enviado a predicar a los pobres, ¿no? He hablado abiertamente a la gente, he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. Fijaos la tensión que había, ¿no? Y esto se refleja todavía mejor o de una forma mucho más patente en el Evangelio de San Juan, porque en los Evangelios sinópticos aparece solamente una subida de Jesús a Jerusalén. Tienen una pretensión catequética y entonces establecen un recorrido del Señor, desde el comienzo de la vida pública y los primeros signos en Galilea, el camino hacia Jerusalén y el culmen del ministerio del Señor con su pasión y su muerte. Esta es la estructura de los tres evangelios sinópticos: Marcos, Lucas y Mateo. Pero Juan es mucho más histórico.
aunque le pesa encima la acusación de que es el místico. Pero con respecto a los datos cronológicos, a los datos de fiestas, de lugares, Juan es mucho más histórico que los libros, que los tres evangelios sinópticos, siendo esos también históricos, pero teniendo una pretensión catequética, y por eso hacen ese camino único de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Pero en el Evangelio de San Juan, Jesús sube muchas veces a Jerusalén. Lo recordaba yo esta mañana. Con ocasión de las fiestas, Jesús sube a Jerusalén y allí el Señor no se esconde. Incluso ya cuando, a partir de la fiesta de los tabernáculos, en septiembre, anterior a su pasión, ya la cosa se está poniendo muy tensa, muy dificultosa, muy agria, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus familiares: vosotros subid, que yo no voy. Y finalmente el Señor sube y no se esconde, se muestra ante aquellos que quieren acusarle, aquellos que buscan su muerte. La gente pregunta: ¿no ha venido el profeta de Galilea? ¿No ha venido Jesús, el de Nazaret? La gente está en expectación. No es simplemente, vamos a decir, algo que no era sabido. No. El Señor ha hablado abiertamente, ha obrado abiertamente, ha manifestado su doctrina. ¿Por qué me preguntas a mí, no? Dicen que el Señor, ¿no?, alguna vez lo he escuchado, es un poco gallego, ¿no?, porque siempre responde a una pregunta con otra pregunta que deja al interlocutor sin poder dar respuesta, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué podrían decir todos aquellos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo? Que no había hablado en contra de la ley, que no había hablado en contra de ninguna institución judía, que había predicado el Evangelio, que había dicho la verdad, que había iluminado y llevado a la perfección la ley mosaica, que no había hecho más que el bien, ¿no? Aquello que resume el apóstol San Pedro, ¿no? Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. La doctrina de Jesús y su actuación son distintas de la de los otros maestros, ¿no? Decía el guión que he buscado para la plática, ¿no? Los traficantes de sabiduría humana. Y me venía inmediatamente una imagen del YouTube. Ahora cuando pones YouTube, cualquier vídeo, hasta una canción religiosa o lo que sea, te saltan anuncios de gente que son traficantes de sabiduría humana, que han encontrado la solución, la quinta esencia de algo para tu empresa, para tu comunicación, para no sé cuántas cosas, y han subido un vídeo que es totalmente gratuito y que te puedes agregar o sumar o descargar. Y traficantes de sabiduría humana, ¿no? Los traficantes de sabiduría humana reservan su ciencia a un corto número de iniciados, a fin de hacerla más deseable y lucrativa, ¿no? Los traficantes de sabiduría humana. Y esto lo hay en el mundo y tristemente lo hay también, por desgracia, en la Iglesia. Hablar abiertamente, que venga el que quiera escuchar. Todo está al alcance de todos. No hablamos nada a escondidas, como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para tener la conciencia bien tranquila, ¿no? A veces me pregunta alguna persona: ¿pero por qué transmitís, no? Y a veces no hay nadie viéndolo, digo, para que se sepa lo que decimos, que no hacemos nada a escondidas. Está todo ahí publicado, todo está claro y se ve, ¿no? Bien, hasta nuestros errores y nuestras equivocaciones. Jesús habla para todos, para los más sencillos, y satisface a los más elevados, ¿no? Te doy gracias, Padre, recordamos las palabras del Señor, ¿no? Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Pensemos que al Señor le entiende, le escucha y le llena a un pobre campesino que sabe muy poquito, al hombre más culto y sabio de este mundo, con la misma sabiduría, con la misma ciencia, con las mismas palabras, con el mismo Evangelio. El Señor satisface y llena y lleva la verdad a las almas más sencillas, que a los sabios más grandes, que sean humildes, que sean humildes. Los discípulos han recibido la misión de anunciar públicamente desde las azoteas la verdad del Evangelio. Destaca en nuestro Señor Jesucristo
la claridad, la apertura, la sencillez, y con esto queda deshecha la intriga y la tortuosa, vamos a decir, maniobra de este Anás. Es interesante detenernos en el relato de San Juan de este juicio primero, porque San Juan resalta el contraste entre la negación de Pedro y la declaración de Jesús. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Entraron al templo, un discípulo del Señor era conocido del sumo sacerdote, pudo pasar, después introdujo a Pedro y ¿no eres tú uno de sus discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y a continuación Jesús dice, he hablado abiertamente, preguntadle a quienes me han oído, ¿no? El interrogatorio va acerca de los discípulos, acerca de la doctrina. Y es curioso que instantes previos será Pedro el que lo niegue. El mismo que confiesa al Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, es el mismo que en el primer momento, en la primera oportunidad, niega al Señor. La debilidad de Pedro, en la que nos vemos tantas veces nosotros reflejados, ¿no? Que con nuestros labios profesamos con fe firme, ¿no?, a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Señor de nuestras vidas, pero que con nuestras obras destrozamos pues la fe que profesamos con nuestros labios, ¿no? Juan resalta el contraste entre la negación de Pedro y la declaración de Jesús ante Anás. Ante las preguntas de este último sobre sus discípulos y su enseñanza, Jesús responde que siempre ha predicado su mensaje de forma pública y abierta. Jesús también pide que puedan traerse testigos que apoyen su testimonio. Con este detalle es imposible que Juan esté señalando que esto dista mucho de ser un juicio oficial y que es mejor interpretarlo como un interrogatorio. Resulta también interesante ver que Juan conecta la negación de Pedro con la vocación al primado de Pedro. En el brasero encendido que había en el patio de la casa del sumo sacerdote, es el mismo brasero, el mismo fuego que se prendió a las orillas del lago, donde Jesús estaba resucitado y le pide a Pedro esa prueba de amor, ese interrogatorio triple acerca del amor que le tenía hacia él y que lo confiere, lo confirma en ese primado y en ese gobierno de la Iglesia. Como también es interesante ver ese contraste entre la negación de Pedro y el testimonio del ciego a los dirigentes judíos. Cuando el interrogado, Juan capítulo 9, el ciego curado confiesa que Jesucristo era un profeta. En pecado naciste tú y en pecado son tus padres, dirán estos judíos, ¿no?, al ciego. Tras dejar claro que las enseñanzas de Jesús tenían lugar en frente del pueblo, no en secreto, San Juan informa al lector de que Jesús es trasladado a la casa de Caifás. En este punto de la acción, Pedro niega ser discípulo de Jesús por segunda y luego por tercera vez. El hecho de incluir el triste final de esta escena en la vida de Pedro, en este punto del relato del juicio, permite a Juan hacer una observación sobre la hora. Es el momento en que el gallo canta. En el siguiente versículo, Juan afirma que es temprano, por la mañana, cuando Jesús es trasladado a la presencia de Pilato. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en casa de Caifás? El gallo marca el alba entre las 3 y 5 de la madrugada, de modo que Jesús abandonó la casa de Anás en algún momento posterior a las 3 de la madrugada. Pensemos que aquí, claro, lógicamente a las 3 de la madrugada es muy de noche, pero en Israel amanece como casi 3 horas antes que aquí en nosotros. Recuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa y llegamos a Tel Aviv y debían ser como eso, las 2 de la mañana o algo así, y nos trasladaron a donde íbamos a residir, a un kibutz de aquellos de los judíos, vueltos a la Tierra Santa, y ya cuando llegamos allí estaba amaneciendo y eran las 5:30, 6 de la mañana. Yo, claro, estaba asombrado porque no habíamos dormido todavía
Y ya era de día, ¿no? Tenía 15 años, ¿no? La primera vez que fui a Tierra Santa en el año 2000, ¿no? Una gracia grande, ¿no? Y pues ya no dormimos, claro, ya nos fuimos a hacer las cosas que había que hacer. Bien. Al alba los clientes podían acudir a sus patronos, ¿no? A la primera hora, ¿no? Recordamos la parábola del Señor, de los trabajadores, ¿no? De la primera, de la segunda, de la tercera hora. El canto del gallo alertó a los judíos de que a esa hora podían acudir a Pilato. Es interesante señalar que Juan añade el dato de que era temprano por la mañana, un detalle que el lector puede deducir por la anterior mención al canto del gallo. La otra ocasión en que Juan menciona el adverbio temprano es cuando María Magdalena se apresura a acudir a la tumba. De nuevo observamos el amplio uso que San Juan hace de la ironía, contrastando así el ansia que tienen los judíos en condenar a Jesús con el deseo de María de cuidar su cuerpo sepultado. Bien, la escena final. Es muy triste que comience así la pasión. Uno de los alguaciles le da una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? San Juan ve en esto una alusión al texto de Isaías, capítulo 50. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Bien, esa bofetada de nuestro Señor Jesucristo es la primera injuria, dice el padre Luis de la Puente, de las que recibió nuestro Señor Jesucristo en casa del pontífice por mano de sus ministros, y tan señalada que San Juan quiso hacer mención especial de ella. Tuvo todas estas circunstancias. Lo primero, esa bofetada fue cruel, dada por un sayón encendido en ira, con deseo de vengar la injuria de su amo, pareciéndole que con esto ganaba su voluntad y hacía placer a todos los circunstantes. Esa primera bofetada tuvo esta circunstancia de que fue cruel. Lo segundo es que fue afrentosa, porque se dio en presencia de muchos nobles y principales a una persona que entonces era venerada y respetada de todos, de cuyo rostro salía tal resplandor que movía a la gente a la reverencia, a los que le miraban sin pasión. El tercero, esta bofetada fue injusta, porque se dio por venganza y calumniando una respuesta prudentísima, juzgando temerariamente que era descomedida contra la autoridad del pontífice. Y cuarto, esta bofetada fue con aprobación y aplauso de todos los presentes, sin que hubiese quien volviese por Cristo y reprendiese la furia de aquel mal hombre, y así se abrió el camino para que otros se descomediesen a hacer con él otro tanto. Comienza así la pasión, con una bofetada cruel, afrentosa, injuriosa, una bofetada con la aprobación y el aplauso de la mayoría, ¿no? Aquel que es inocente. Y fijaos que tristemente, pues esa presunción de inocencia, que es base del derecho romano en la sociedad, en la historia, ¿no? Que hoy mismo pues se está viendo pues totalmente transgredida, ¿no? Por estas leyes civiles y también eclesiásticas, ¿no? Se presume la inocencia, la culpabilidad hay que demostrarla. Y en cambio hoy pasa al revés, hemos invertido, ¿no? Nos hemos maquillado la cara, queremos ser más justos que la misma ley y hemos cambiado, ¿no? Los principios básicos del derecho. El inocente es considerado culpable y hay que demostrar su inocencia. Nunca ha sido así, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es tratado como culpable, siendo el único inocente. Esta bofetada que dan al Señor es la bofetada de la adulación vergonzosa. Nadie protestó contra tal maltrato a un prisionero indefenso, maniatado,
y sujeto a un interrogatorio fraudulento. Jesús responde: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Dominio, firmeza, paciencia, mansedumbre de todo un Dios, ¿no? Y en definitiva, pues se renueva aquí la conciencia acerca del ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, ejemplo de humildad. Como leíamos en la epístola de la misa de hoy, tomada de ese texto de la carta del apóstol San Pablo, Cristo nuestro Señor se humilló a sí mismo, ¿no? No retuvo la condición divina. Las traducciones pues ahí van cambiando, forcejeando, ¿no? Pero el Señor no quiso mostrarse como Dios, no quiso hacer, vamos a decir, la demostración de que era Señor de cielo y tierra, sino que humillándose, pasando como uno de tantos, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, a través de este dominio, a través de esta firmeza, a través de esta paciencia y de esta mansedumbre, ¿no? Aplicaciones para nuestra vida. El tribunal de Anás es el tribunal de los respetos humanos. Este ha sido el primero en traicionar a Jesús, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, como los respetos humanos, en definitiva, son los que producen esta bofetada y, en definitiva, también este entregar a Jesús a las manos del Sanedrín y de este a las manos del poder político y, finalmente, Pilato entregarlo para que lo crucificaran. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces condenamos a Jesús y a Él en nuestros prójimos por los respetos humanos y la adulación? ¿Cuántas veces nosotros condenamos a Jesús y a Él en nuestros prójimos por los respetos humanos y la adulación? Ese respeto humano que nos lleva a vivir pendientes de lo que los otros puedan pensar, opinar, decir acerca de cada uno de nosotros, ¿no? Y esa falsa adulación, ¿no?, el homenajear a nuestras amistades por algún interés, por algún beneficio, por algún miedo, ¿no? ¿Cuántas veces, viendo a Jesús abofeteado, condenado y maltratado, no salimos en su defensa, ¿no? Cuando Jesús es públicamente, ¿no?, calumniado, cuando Jesús es abofetado, cuando se le trata sacrílegamente, ¿no?, cuando se profieren contra él blasfemias. ¿Y los católicos dónde estamos? ¿Y los católicos qué decimos? ¿Cómo podemos seguir colaborando, ¿no?, con toda esa gente que está ahí en contra de Cristo, en contra de su Iglesia, en contra de Dios? ¿Cuántas veces, por una justa reivindicación del propio honor, actúa nuestro amor propio y perdemos la ocasión de imitar la humildad del Divino Salvador? También nosotros en la vida cotidiana tenemos que sufrir muchas veces la afrenta, ¿no?, las falsas acusaciones, y queriendo, lógicamente, reivindicar aquello que nos pertenece, que es nuestro honor, y está bien y es justo a los ojos de Dios, nos mueve nuestro amor propio, no más que la justicia, y perdemos la ocasión de practicar e imitar la humildad de Cristo. Dice Santo Tomás de Aquino acerca de la adulación: la amistad, aunque intente primordialmente agradar a aquellos con quien convive, sin embargo, no tiene reparo en entristecer cuando sea necesario para conseguir un bien o evitar un mal. La amistad normalmente busca agradar al otro, porque amistad, amor, es buscar el bien del amado. Pero a veces ese bien del amado tiene que pasar a través de este entristecer, ¿no?, cuando sea necesario para conseguir un bien o evitar un mal, ¿no? Por tanto, a veces la misericordia, el amor de una madre hacia su hijo es una caricia, pero a veces el amor de una madre pasa por medio de un azote. Y es así, porque a través del azote educa al hijo en la corrección de sus costumbres. A través de la caricia, positivamente, la madre educa a su hijo en aquello que es virtuoso y aquello que es bueno.
esa doble moneda, ese doble aspecto, esa doble cara, ¿no? La amistad, dice Santo Tomás de Aquino, aunque intente primordialmente agradar a aquellos con quien convive, sin embargo, no tiene reparo en entristecer cuando sea necesario para conseguir un bien o evitar un mal. Por consiguiente, si uno quiere dialogar con otro con el propósito de agradarle en todo, sobrepasa la medida en el agradar y por eso peca por exceso. Y si lo hace por la sola intención de agradar, se le llama plácido. Y si lo hace para obtener algún beneficio, recibe el nombre de lisonjero o adulador. No obstante, el nombre de adulador suele reservarse por lo general para todos los que quieren, por encima del modo debido de la virtud, agradar a otros de palabra o de obra en la vida cotidiana, ¿no? Bien, decía el santo cura de Ars: oh maldito respeto humano que de almas arrastra al infierno. ¿Sabéis cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano. Santo cura de Ars. Imitación de Cristo. No eres más santo cuando te alaban, ni más vil si te desprecian. Lo que eres, eso eres. Ni se puede decir más de ti de lo que Dios sabe que eres. Si miras lo que eres dentro de ti, no tendrás cuidado de lo que de fuera hablan de ti. El hombre ve lo de fuera, Dios el corazón. El hombre considera las obras y Dios pesa las intenciones. Esto, imitación de Cristo. Del santo cura de Ars: tenéis el sacramento de la confirmación, por el cual quedáis convertidos en otros tantos soldados de Jesucristo, que valerosamente sientan plaza bajo el estandarte de la cruz, que jamás deben ruborizarse de las humillaciones y oprobios de su Maestro, que en toda ocasión deben dar testimonio de la verdad del Evangelio. Y no obstante, ¿quién lo dijera? Se hallan entre vosotros yo no sé cuántos cristianos que por respeto humano no son capaces de hacer públicamente sus actos de piedad, que quizás no se atrevieran a tener un crucifijo en su cuarto o una pila de agua bendita a la cabecera de su cama, que se avergonzarían de hacer la señal de la cruz antes y después de la comida, o se esconden para hacerla. ¿Veis por consiguiente cuán lejos estáis de vivir conforme a vuestra religión os exige? Santa Teresa: oh Señor mío, que si de veras lo conociésemos, no se nos daría nada de nada, porque dais mucho a los que se quieren fiar de vos. San Juan Crisóstomo: aquel que después de ser despreciado, menospreciado, deja de hacer el bien que hacía, da a entender que actúa por el aplauso de los hombres. Pero si en cualquier circunstancia hacemos el bien a los demás, tendremos una grandísima recompensa. Como contraste de esta plática para vuestra meditación personal, podemos presentar otra escena de la Pasión. Vemos al Señor juzgado por Anás, estos respetos humanos, esta adulación de la servidumbre. Esta escena contrasta con otra, la del buen ladrón. Este hombre que no se deja llevar por los respetos humanos, que levantándose sobre su propia miseria y su propio pecado, pide a Jesús misericordia y recibe esta acogida de Cristo nuestro Señor. Queda también para nosotros, para nuestra pregunta, para nuestra meditación, ¿no?, acerca de esta enseñanza de Cristo, ¿no?, nuestra condición de discípulos. Pedro, que poco antes dice no conocerle. Nosotros, que tantas veces, si no es públicamente, con nuestros pecados, aunque sean privados y ocultos, decimos también no conocer al Señor. Te damos gracias, Señor, por el beneficio recibido de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.